Muy buenas noches amigos, nuevamente acá con ustedes, la revista La Voz Ausente y su programa La Voz del Ciudadano. Máximo Cuba, un amigo de ustedes, para transmitir este programa en directo hoy viernes, fin de mes, día de reflexión, día de Semana Santa, donde esperamos que todos ustedes estén eh, en un recogimiento espiritual. Bueno, nosotros dedicamos este programa justo a este tema de reflexión de Semana Santa y dejando de un lado la parte política y todas estas cosas que nos siguen sorprendiendo, pero que será tema de la próxima semana. Bien, hoy día Viernes Santo, vamos a hablar un poco sobre este tema y vamos a comenzar diciéndole que quien les habla no profesa ninguna denominación, ni católica, ni evangélica, ni nada por el estilo. Pero sí, de chico, como todos, creo, como todos, fui bautizado en la Iglesia Católica por mis padres, ya más joven, como a partir de los 11 años, 12 años fui bautizado en la Iglesia Mormona. Mucho más adelante, cuando tenía como 14 años o 13 años, visité la Iglesia Alianza Cristiana Misionera y posteriormente, ya en una edad mayor y adulta, me congregué por muchos años en la Iglesia Adventista. Y bueno, por cosas de la vida, sigo creyendo en Dios, no asisto a la iglesia y conocimiento de la palabra de Dios lo adquirí a través de todos esos años de haber estudiado la Biblia. Así que todo el respeto para los católicos, los evangélicos, los protestantes, los adventistas, israelitas, testigos de Jehová, pentecostales, Alianza Cristiana y Misionera. Cada quien tiene su forma de ver lo que es el cristianismo. Pero bien, ahora vamos a hablar de esta Semana Santa, de cómo ha ido evolucionando a través de los años. Antiguamente era muy estricta la celebración de esta Semana Santa por nuestros padres, abuelos, donde desde el día jueves hasta el día domingo no se nos dejaba hacer absolutamente nada, porque era estar cometiendo un pecado y atentando contra la creencia religiosa, ¿no? No podíamos escuchar música, no podíamos jugar pelota, no podíamos hacer nada. Y las emisoras de ese tiempo, muchas se silenciaban, otras transmitían música cristiana o eventos dedicados a la religión. Y las televisoras de ese entonces solamente se dedicaban a dar puras películas de la Biblia. Y de ese tiempo a esta parte todo ha ido cambiando y evolucionando año tras año, hasta cuando se volvió comercialmente atractiva esta fecha, ¿no? Tanto para aquellos que se dedicaban a la venta de pescado, porque como les decía hace un momento, antes no se comía ni pollo, ni carne, ni nada en Semana Santa. Lo que se comía era pescado. Los que tenían para comer bacalao comían bacalao, y había la caballa salada, ¿no? Que se preparaba tipo bacalao. Pero ha ido cambiando y evolucionando.
Y todo comienza de la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando es recibido él por las palmas, ¿no?, que le tiraban en el camino para que él pudiera entrar con su pollino a Jerusalén, ya la semana decisiva de lo que vendría a ser lo profetizado y la muerte de Jesucristo en la cruz un día viernes. Entrando ya y estando en Jerusalén, Jesús el día lunes santo decide ir al templo, ¿no? Ingresa al templo y se da con la sorpresa pues que ya no era un templo, sino era un mercado donde se vendían todo tipo de animales, porque en ese tiempo se ofrecían sacrificios por los pecados, ¿no? Y tenías que buscar un animal que no tuviera ningún defecto, y entonces ahí se vendían corderos y todo tipo de animal que pudiera servir como sacrificio para el perdón de los pecados, hasta palomitas, tórtolas, comercializaban. La cosa que era el ciudadano de a pie común y corriente tenía que llevarle eso al sumo sacerdote para que ofreciera sacrificio, perdón por sus pecados. Jesús, al entrar y ver todo eso, monta en ira y los expulsa del templo, ¿no? Porque dice: la casa de mi padre será llamada casa de oración, ¿no? Entonces, muy airado él, expulsa, y entonces ahí comienza, si se puede decir, ese resentimiento de los líderes religiosos contra Jesús, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el pasaje del libro de Mateo, en el capítulo 21, del versículo 12 al 17. ¿No? Y de ahí pasamos al martes santo, ¿no? Como se sabe, Jesús ya en Betania decide ir a la casa de Simón, aquel que sufrió de lepra y fue sanado, ¿no? Estando él ahí adentro con los discípulos, se aparece María, ¿no? Entonces María dice que llevaba un frasco o un vaso de alabastro, ¿no?, que era una vasija sin asas, y ahí llevaba un perfume carísimo, carísimo, ¿no?, con lo que le unta a Jesús. Era un perfume de nardo. Entonces rompe la botellita de alabastro y se lo derrama en la cabeza, y entonces los apóstoles murmuraban para ellos, o pensaban para ellos, y decían: qué desperdicio, ¿por qué se ha desperdiciado algo tan caro que podía venderse y dárselo a los más necesitados, ¿no?, por así decirlo? No me acuerdo el texto completo. Y Jesús, un poco sabiendo lo que estaban pensando y murmurando, les dice que a los pobres siempre lo iban a tener juntos, ¿no? Pero a él no, porque María había venido a ungirlo antes de ir al sepulcro, ¿no? Y entonces decíamos: ¿por qué consideraron ellos un perfume tan caro? Dice que en ese entonces el perfume de nardos más o menos tenía un valor de 300 denarios. Era una cifra exorbitante para ese entonces, porque el salario, el jornal diario, en ese entonces era de un denario. Y entonces, si el perfume costaba 300 denarios, imagínense, era prácticamente el sueldo de un año de un trabajador, ¿no? Entonces, esa era un poco la indignación. Yo hoy día, averiguando un poco, vi un perfume de nardos con otra sustancia, ¿no?, porque no era nardo puro, y me quedé sorprendido por el valor, ¿no?, como $9,000 y pico. O sea, ya me imagino la cara de los apóstoles en ese entonces, ¿no? ¿Por qué se pusieron así? Bueno, un saludo a Pilar. Pilar está viéndonos. A José Abel dice: saludos, colega Máximo Cuba, saludos desde acá.
Ya escuché el audio de la promoción, excelente, Abel. Mi amigo Luis Vargaya dice: mi estimado Máximo, felices Pascuas, estamos de recogimiento y en estos tiempos violentos es necesario tocar este tipo de temas. En mis tiempos teníamos misa de gallo, ayunando y después chupe por ahí un vinito, era todo sano. Tú conoces mejor el tema y qué bien que nos pongas al tanto. Salud, o saludos, perdón. Sí, es cierto, ¿no? Antes se llevaba toda una semana, ¿verdad? Verdaderamente, como estoy narrando, de lo que era esta fecha. Y como lo dije al principio, comenzábamos pues desde el lunes, ¿no? Y día por día, y esas palmas que le tiraban a Cristo a su paso para que por ahí pasara el pollino, también después eran juntadas, ¿no? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces le decía que María ungió a Jesús y Jesús ya anuncia ahí prácticamente su muerte al decirle pues que los apóstoles estarían con los pobres siempre, pero que María lo había ungido ya preparándolo para el sepulcro, ¿no? Porque ya al día martes ellos estaban a 2 días de celebrar las Pascuas, ¿no? No las Pascuas que nosotros conocemos de Navidad, sino las Pascuas que se desarrollaba por ese entonces por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que estuvo en Egipto. Entonces se conmemoraba ahí un aniversario y ellos en la Pascua comían el pan sin levadura, el cordero con hierbas amargas, ¿no? Entonces ya Jesús ahí ya comienza a abrir el camino de lo que estuvo profetizado, de que Dios mandaría a su Hijo para entregarlo en sacrificio por los pecados de la humanidad. Bien, llegando al día miércoles santo o miércoles de ceniza, como se le conoce, es que en ese entonces dice que las iglesias reunían todas las palmas, las juntaban y las incineraban, ¿no es cierto? Entonces por eso le denominan el miércoles de ceniza. También ahí se comienza a gestar lo que sería la traición, ¿no? Ya Judas comienza a pensar y a armar cómo podía entregar a Jesús, ¿no? Entonces, ya se va cerrando el siglo y llegamos pues al día jueves, ¿no? El día jueves ya vemos lo que es el ritual del lavamiento de pies cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles y prepara la última cena, ¿no? Y Jesús le dice que uno de ellos lo iba a entregar. Y entonces todos se comienzan a preguntar: ¿soy yo, Señor? Yo, Señor. Dice: no, el que mete conmigo la mano, o de acuerdo al libro dice, el que moja conmigo el pan, ese será el que me entregue, ¿no? Y entonces reparte el pan, reparte el vino y le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿no? Y entonces ya Judas sale de la última cena y se va a donde los fariseos y deciden hacer el pacto de entrega, ¿no? Entonces le dice: al que yo bese en la mejilla, ese es. Y entonces Jesús, acabado la cena, acabado de decir que el pan representaba el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de él, ¿no? De un nuevo pacto, parten al huerto de Getsemaní, donde Jesús le pide a sus apóstoles que lo acompañen y él se retira a orar. Y en una de esas viene pues Judas con la guardia y con la parte religiosa de ese entonces que representaba Anás, ¿no? El sumo sacerdote. Vienen los encargados, Judas se acerca donde Jesús y le da un beso, ¿no? Y entonces los soldados lo apresan y Jesús le dice: bueno, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y dice que Pedro saca un arma y le corta la oreja a un guardia y Jesús
pone su mano y la restablece. Entonces, ya de ahí, ya podemos desarrollar lo que es cuando Jesús es llevado al concilio, donde está el sumo sacerdote, ¿no? Y donde tratan de encontrar la justificación para entregarlo a la autoridad que era pues Pilatos, ¿no es cierto? Entonces le preguntaban de todo y no encontraban cómo encontrar una causal para sentenciarlo, si se puede decir jurídicamente, hasta cuando le preguntan, tú eres el Hijo de Dios, y le dice, tú lo has dicho, ¿no? O sea, yo soy. Y entonces ellos lo toman como una blasfemia y lo llevan donde Pilatos. Y Pilatos decide pues interrogarlo, no encuentra nada y lo deriva donde Herodes, ¿no? Y Herodes también lo interroga, se burlan de él todo y dice, ¿de dónde es? De Jerusalén, entonces devolvámoslo a quien corresponde, que era a Pilatos, la autoridad. Pero también tenemos que conocer que por ese entonces tanto Pilatos como Herodes no se hablaban. Había una enemistad. A raíz de la detención de Jesús, Herodes y Pilatos vuelven a tener comunicación. Y entonces es regresado donde Pilato Jesús y es azotado, golpeado, y Pilato le decía, dime algo porque esta gente quiere que te crucifique, ¿no? Y al no encontrar ni una respuesta que lo libre, Pilatos decide canjear el precio de Pascua que se había en ese momento, más o menos una especie de indulto a un delincuente, y pone, y pensando Pilatos que la gente iba a optar por Jesucristo y porque Barrabás continúe en la cárcel, ¿no? Entonces, él dice, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Pilatos o a Barrabás o a Jesucristo? Y ya el concilio, a través de los sacerdotes, habían comenzado a distribuirse y haber comenzado a agitar a la gente a que pidiera a Barrabás, ¿no? Y comienzan, como sucede en toda manifestación que se quiere manejar, siempre se distribuyen, y entonces comenzaron a gritar de un lado Barrabás, de otro lado Barrabás, y la gente se contagió y comenzaron a pedir a Barrabás, ¿no? Y entonces Pilatos no le quedó otra cosa que sentenciar a Jesucristo a la crucifixión, pero para ver que no era una decisión de él, sino del pueblo, se lava las manos, lo que todos conocemos, ¿no? Pilato se lava las manos y dice, pues, sangre inocente van a derramar. Y los israelitas, junto con el concilio y con los sumos sacerdotes, dicen algo que después va a cumplirse, es como una profecía, ¿no? Dice, si es sangre inocente la que se va a derramar, caiga sobre nosotros, nuestros hijos y hasta nuestra tercera y cuarta generación, ¿no? Y después la historia dice que se cumplió, ¿no? Porque Hitler se ensañó contra los judíos, ¿no? Y hubo toda una masacre, ¿no? Entonces ahí se cumple esta profecía donde dice, si estamos derramando sangre inocente, que esa caiga sobre nosotros, nuestros hijos, hasta nuestra tercera y cuarta generación. Bien, entonces ya de ahí, el día viernes, Jesucristo es obligado a cargar la cruz de madera, ¿no? Todo el camino al Gólgota, y a las 12 del día Jesucristo es crucificado. Y durante esa etapa de crucifixión también es crucificado con los dos ladrones, ¿no? Pero que conocemos la parte de ellos como el ladrón bueno y el ladrón malo. Entonces, 3 horas dura la agonía de Cristo en la cruz, ¿no?
Y tanto es así que una de las palabras que él vierte al ladrón bueno es cuando le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O sea, le estaba ofreciendo la salvación desde ese momento. Y otra de las frases que pronuncia ahí es cuando ve a Juan y a su mamá, a su madre, la Virgen María, y le dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Entonces, estaba dejando en claro Jesús que María representó para que él pudiera nacer, pero que realmente él no era hijo de, de un engendramiento entre hombre y mujer, sino por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, llegada las 3 de la tarde, porque dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, dice que el día fue gris en esa época allá en Israel. A las 3 de la tarde Jesús ya, ya entra en su momento final, donde entrega su cuerpo y alma a Dios, a su Padre Celestial, y la gente se asusta, hay un terremoto, el velo del templo se rasga y todas estas cosas, y los sacerdotes sabían lo que habían hecho, ¿no? Entonces, ya antes de que llegue las primeras horas del día sábado, porque allá llevaban el horario judío, ¿no? Por ejemplo, el día comienza a las 6 de la tarde, ¿no? Y la semana comienza desde el día domingo. El día sábado es el séptimo día para ellos y así está establecido en la Biblia, ¿no? Que el primer día de la semana es el día domingo y el día de reposo es sábado, ¿no? El sábado, y no hay ni siquiera un tema de discusión ahí entre católicos, evangélicos, protestantes, ni nada, porque todas las Biblias habidas y por haber, todas nombran el día sábado como el día de reposo. Entonces dice que ya entrando al día sábado, ¿no? Antes que entre el sábado, el día de reposo, José de Arimatea, ¿no? José de Arimatea pide enterrar el cuerpo de Cristo, ¿no? Y los soldados le conceden, ¿no? Era muy prestigioso también José de Arimatea, un personaje muy respetuoso en ese entonces en el pueblo, y le conceden, y dice que José de Arimatea lo pone en un sepulcro virgen, en un sepulcro que recién lo había comprado, que nadie lo había usado, ¿no? Y es ahí donde van y lo ungen y lo depositan y lo encierran, ¿no? Todos se retiran y, como lo había dicho Jesús, al tercer día resucitaría, ¿no? Entonces, dice que el domingo, muy de mañana, muy temprano, van las Marías a la tumba para ungir el cuerpo de Cristo y se dan con la sorpresa de que la piedra estaba removida, de que no estaba el cuerpo del Señor, ¿no? Y se ponen a llorar, ¿no? Y un ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo, al que ha resucitado, ¿no? Y entonces le dice que va delante de ellos y que después se encontraría con los discípulos. Entonces, ya ahí ellas parten también un poco asustadas y felices porque el Señor había resucitado. Entonces, ese era el ritual de Semana Santa a través de muchos años, y como le decía hace un momento, todo ha ido cambiando, ¿no? Hasta cuando ya
Hace años atrás el pescado se puso carísimo, ya no estaba al alcance en Semana Santa de los más pobres, ¿no? Y entonces un día el cardenal tuvo que decir, bueno, pues si el pescado está caro, consuman otra cosa, ¿no? Consuman pollo, consuman carne. Y entonces como que se va rompiendo toda toda esa tradición y las emisoras comienzan a pasar música y la televisión se vuelve normal, ya pasan películas de todo corte y cambia y ya hoy en día la gente se va pues de campamento a disfrutar el fin de semana, en muchos de los casos terminan en unas borracheras terribles, ¿no? Y un poco que perdiendo lo que de repente debería ser el recogimiento espiritual, ¿no? Y no porque sea Semana Santa, porque verdaderamente el accionar debe ser constante. En, en la Biblia, por ejemplo, nos habla de la parábola del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano eh, que lo recoge al ciudadano herido, lo lleva pues a la mesón para que lo cuide el mesonero, ¿no? Y le dice, acá te dejo y te doy 2 denarios y si algo te debo cuando regrese te lo pago. Y bueno, se entiende como un buen acto, como un buen acto de un ciudadano, un mortal común sobre su prójimo, ¿no? Literalmente así lo lees. Pero una vez yo tuve una prédica y le dije que no se podía ver la parábola del buen samaritano en ese sentido, sino que la persona herida es cualquier persona común que está necesitando de un Salvador, de un Dios, ¿no? Y que en ese momento Cristo representó al buen samaritano y el prójimo herido, ¿no? Puede representar a cualquiera de nosotros. Y la mesón puede representar cualquier iglesia, la católica, la adventista, la de Testigos de Jehová, la de los mormones, la israelita, cualquiera, donde Dios lleva a esas personas para que ahí los curen y les den una esperanza de vida. Y dice, porque estamos hablando para católicos y creyentes y todos aquellos que creen que un día Cristo vendrá en la segunda venida, ¿no? Cristo regresará y les pedirá cuenta de todos aquellos enfermos que envió a las distintas iglesias. ¿Dónde están? Porque muchos entraron y muchos salieron. Y nadie se preocuparon. Y entonces llegamos a esta parte. Que la fe que pregonamos, la que sea, de cualquier denominación, la hagamos de corazón. Si creemos en Dios, debemos ser lo que dice. Los que dicen llamarse cristianos deben vivir como Cristo. No podemos vivir en un mundo de hipocresía, ¿no? Hay muchos que van a las iglesias los días sábados, los días domingos, los días miércoles, llegan a su casa y discuten con la mujer, discuten con los hijos, los golpean y todo. Entonces, eso no es parte de lo que la Biblia enseña, ¿no? Como yo le decía, antes de repente era más duro, no podías jugar pelota porque te rompían la pelota. Esa era la actitud de los padres antes. Ahora, bueno, hay de todo. Pero estudiando la Biblia y conversando una vez con mi padre, él me dijo algo que yo también compartí con él en ese momento, ¿no? Bueno, mi padre ya no está, ya él descansa, pero él me decía, el día que venga Cristo,
por segunda vez a llevar a toda su gente, a todo su pueblo, muchos se quedarán con la boca abierta, porque muchos no irán, muchos sufrirán todo lo que haya que venir y ver, lo que está por ver, por venir. Porque según la lógica de él, Cristo sacaría un grupo de la Iglesia Católica, un grupo de los mormones, un grupo de los testigos, un grupo de la Iglesia Israelita y un grupo así, de cada lado, ¿no? Porque inclusive hasta de los ateos, de los que no creen en Dios. ¿Y por qué decía esto mi padre? Porque son gente que llevan una conducta de vida distinta, que sin estar pegados a la Biblia y creer en Dios, se comportan mejor que muchos cristianos, que muchos católicos, que muchos adventistas, que muchos protestantes. Y entonces yo también pensé eso, que eso va a ser así, porque a veces conozco muchas personas que tienen acciones verdaderamente que debería tener un cristiano y que un cristiano no lo tiene, ¿no? Y entonces esa es la reflexión, que aprendamos a vivir como lo que decimos que somos, ¿no? Si perteneces a una iglesia, ok, bien, no hay ningún problema, no hay que la mía es la verdadera ni nada, porque de todos lados, de todos costados, miran al mismo Dios, miran al mismo Salvador. Algunos equivocados o errados, no lo sé. Hace muchísimos años yo conversaba con un testigo de Jehová y me decía, en nuestra iglesia es la verdadera porque de ahí saldrán los 144.000 sellados que habla el libro de Revelaciones. Yo lo escuchaba. Al cabo de muchos años me volví a encontrar con otro testigo de Jehová y me repitió la misma historia. Y yo le digo, ya con un poco más de conocimiento de la Biblia, le digo, ¿cuántos testigos de Jehová son en el mundo? Y entonces él por ese entonces me dijo, somos como 1.000.000. Y entonces le digo, ¿dónde está la teoría de los 144.000? Porque si solamente son 144.000 los elegidos, los que se salvarán, ¿dónde queda el resto? Entonces, creo yo, y mi único consejo fue, y le dije, cuando tú quieras leer la Biblia, pídele a Dios que te dé sabiduría, te dé entendimiento. Porque si nos fijamos en los pastores, si nos fijamos en los curas, si nos fijamos en cualquier líder religioso, vamos a ver que en todo lado hay gente mala, ¿no? Pastores que violan niños, curas que violan niños, hermanos dirigentes que abusan de la hermandad. Entonces, el consejo para todos ustedes es este. El cristianismo es mirar a Cristo y que Cristo sea tu ejemplo, no el hombre. Si has decidido vivir una vida cristiana, hazla de esa manera. Que el pastor tal no sea tu ejemplo, que el líder tal no sea tu ejemplo, que el hermano tal no sea tu ejemplo, que el sacerdote tal no sea tu ejemplo. Porque si nos fijamos en el hombre y seguimos en los ejemplos del hombre, nos vamos a decepcionar de muchas cosas. Así que mis estimados amigos de La Voz del Ciudadano y de la revista La Voz Ausente, una feliz Semana Santa, un sábado de resurrección, perdón, un sábado de reposo y un domingo de resurrección que está por venir. Que esto haya servido para ver y examinar la vida de cada uno de nosotros. He querido tocar este tema ajeno a los temas de coyuntura, a los temas de la política y todas estas cosas que ya lo veremos la próxima semana porque ya tenemos por ahí una ley que nos han contrabandeado, la ley 3742, donde se le entrega a la Contraloría
todas las armas para combatir a la corrupción, a todo el aparato estatal, con excepción del Congreso. Y eso sí no me parece correcto. Entonces, creo que tendremos toda esta semana para analizarla bien y esperemos que los medios de comunicación también se pronuncien y puedan analizar. Combatir la corrupción es a todo nivel. Nadie tiene privilegio. Los congresistas no tienen privilegio, ni los funcionarios del Congreso tienen privilegio, ni nada por el estilo. Así que, nuevamente, ha sido un gusto para mí de este programa de un poco más de media hora, transmitir para ustedes, y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Un amigo de ustedes, Máximo Cuba Campos, la voz del ciudadano, a través de la revista La Voz Ausente. Nos vemos, muchachos, muchas gracias y hasta pronto.